Bueno, siguiendo con el curso, vamos a hablar un poco sobre el control del stock bovino del establecimiento. Tenemos los productores ganaderos. Lo primero que tenemos que hacer es definir a los productores ganaderos a los efectos de la trazabilidad. Tenemos productores que tienen animales pero no tienen campo. Tenemos productores que tienen campo pero no tienen animales. Y tenemos tenedores de campo y animales a la vez, las dos cosas a la vez. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar al productor y al predio. ¿Cómo hacemos para identificarlo? Por medio de un número que le llamamos el número de DICOSE porque lo creó la Dirección Nacional de Contralores de Semovientes y se compone de las siguientes cifras. Son 9 cifras, las primeras dos corresponden al departamento en el cual está el establecimiento, las dos siguientes corresponden a la seccional policial, después hay 4 que son el número de la razón social del productor y por último un número verificador que lo asigna el DICOSE. En el caso de las cifras del departamento pueden ser letras o números. En el caso de que sean números, el productor tiene campo. Y en el caso de que sean letras, el productor tiene ganado, tiene semovientes, pero no tiene campo. Entonces, acá tenemos una lista de los números de las dos cifras, de las dos primeras cifras para cada departamento. A la izquierda si tienen campo, a la derecha si no tienen campo. Es muy importante determinar que aquellos que no tienen campo y utilizan letras para su número de DICOSE, deben utilizar un número de DICOSE diferente para cada departamento en el cual tengan animales. Por ejemplo, si un productor tiene animales sin campo en Artigas, va a tener un número de DICOSE que empiece con las letras GG. Pero si tiene también ganado en otro departamento, no va a poder usar este número con las letras GG. Es solamente para el departamento de Artigas. En el caso de que tenga, por ejemplo, ganado en Paysandú, va a tener que solicitar un nuevo número de DICOSE con las letras II. O sea que cada departamento tiene su letra para los números de DICOSE de productores con animales sin campo que tengan los animales en ese departamento específico. No podemos usar número de DICOSES de un departamento para otro departamento. Entonces, la situación es esta. Teníamos tenedores de animales sin campo, tenedores de campo sin animales y tenedores de campo y animales. Los tenedores de animales sin campo, como dijimos, por ejemplo, si es Artigas, el número de DICOSE va a empezar con las letras AA. El tenedor de campo sin animales, el número de DICOSE empieza con 01 y el tenedor de campo y animales, como tiene campo, empieza también con 01. Ahora, estos animales tienen que estar, perdón, estos los denominamos sitios a los efectos del Sistema Nacional de Trazabilidad. Cualquier lugar en donde pueda haber animales se le denomina sitio, ya lo vimos en unos videos anteriores, pero lo volvemos a aclarar aquí. Ahora, estos animales que no tienen campo, el productor no tiene campo, tiene que tener estos animales en algún sitio, en algún campo. Entonces, tiene que tenerlos, ya sea a pastoreo, a capitalización, en alguna forma, con algún contrato, tiene que tenerlos en algún sitio, en algún lugar físico en donde se puedan identificar. O sea que debemos identificar al productor y al lugar físico en donde están los establecimientos. Posteriormente debemos identificar los animales, como lo venimos viendo, y tenemos que se identifican en doble forma, con una marca a fuego que no puede tener más de 10 centímetros ni de ancho ni de largo, que está registrada en el sistema de DICOSE, hay que solicitarla en DICOSE, esta es única, es única en todo el país y es la que determina la propiedad del ganado. Después tenemos la caravana visual y la caravana electrónica,
que son las que se utilizan a los efectos de la trazabilidad individual. Pero estas no son determinantes de la propiedad del ganado. Legalmente, la marca fuego es la que determina la propiedad del ganado. Entonces, esto es muy importante a tener en cuenta. Tenemos dos identificaciones, la marca fuego y la caravana visual y la caravana electrónica. Bueno, entonces ahora tenemos el sitio con los animales, todos identificados. Lo que vamos a tener que hacer es el control de estos animales en este sitio. O sea, sus entradas, sus salidas y todos los movimientos que se realicen en este lugar. ¿Qué es lo que se hace desde el año 1973, desde que se instaló la Dirección Nacional de Control de Semovientes? Es una declaración jurada anual que se realiza sobre las existencias del establecimiento al 30 de junio del año correspondiente a la declaración, que sería el stock inicial que nosotros tenemos. Entonces iniciamos con un stock que tenemos por la declaración. En este año vamos a ponerle el 30 de junio del 2019. Entonces, después va a haber un flujo de animales que entran y salen del establecimiento y vamos a llegar a una declaración jurada al año, o sea, las existencias al 30 de junio del año 2020, que es el stock final. Entonces, ¿cómo se compone la dinámica de este flujo de animales? Tenemos, por un lado, las guías papel y electrónica, pueden sumar o restar animales. Suman si se compran animales, restan si se venden, por ejemplo. Las muertes siempre restan animales al stock. Los consumos siempre restan animales al stock. Los nacimientos suman animales al stock. Y acá tenemos la dinámica de los eventos de movimientos, muertes y consumos y nacimientos de los animales en el establecimiento. ¿Cómo se lleva este control? Se lleva mediante la planilla del Contralor Interno, que es esta que vemos acá, en la cual tenemos el número de DICOSE, la fecha de inicio de esta planilla, las categorías, toro, vaca de cría, vaca de invernada, novillo de más de 3 años, novillo de 2 a 3 años, novillo de 1 a 2 años, vaquillona de más de 2 años, vaquillona de 1 a 2 años, terneros y terneras y total. Aquí tenemos el stock inicial, o sea, lo que se declaró el año anterior, lo que se declaró en el año que comienza, y después tenemos las distintas actividades de ingreso, de entradas y de salidas de animales del establecimiento. Entonces, vamos a colocar la fecha del evento, el tipo de operación, si corresponde una guía que esté relacionada a este movimiento, y el DICOSE, los DICOSES del establecimiento que corresponda si existe una guía relacionada al movimiento. Por ejemplo, acá tenemos una compra, entonces los animales van a ingresar al establecimiento. Después, otro ejemplo que tenemos es un consumo, va en la salida de animales. Entonces, llegamos, si hiciéramos todos los movimientos del año, llegamos al stock final, que es con el cual haríamos la declaración jurada correspondiente al siguiente año. Pero en este caso, esta es una tabla dinámica que hace las cuentas por sí misma. Vemos que hay un número negativo acá, cosa que no podría ser. Entonces acá podemos perfectamente ver si hay algún error en la planilla y nos damos cuenta que nosotros dijimos que consumimos una vaca de invernada cuando realmente en el establecimiento no teníamos ninguna vaca de invernada. O sea que acá hay un error. O fue una vaca de cría o fue alguna otra categoría que se consumió. De esta forma podemos hacer un control de la calidad de la información. Vamos a recordar ahora lo que anotamos en la planilla del Contralor Interno. Muertes, nacimientos, consumos en el predio, guías de entrada y salida, que pueden ser compra, venta, traslados, y cambios de categoría. Vamos a ver ahora qué significa esto de los cambios de categoría. Todos los años debemos
cambiar la categoría de los animales a la categoría siguiente según el año correspondiente. Entonces, comenzamos con terneros. El ternero nace y al año pasa a ser un novillo de 1 a 2 años si es macho y lo castramos, o una vaquillona de 1 a 2 años si es hembra, o un toro si no lo castramos. El novillo de 1 a 2 años al siguiente año pasa a ser novillo de 2 a 3 años, la vaquillona de 1 a 2 años pasa a ser vaquillona de más de 2 años, el toro sigue como categoría toro, el novillo de 2 a 3 años al siguiente año pasa a ser novillo de más de 3 años, la vaquillona de más de 2 años pasa a ser vaca de cría o puede pasar a vaca de invernada en el caso de que se refugue por algunas características especiales que no pueda servir como un vientre activo para la reproducción. Y también podemos cambiar de vaca de cría a vaca de invernada, ya sea por edad o por alguna característica que le complique la situación de ser un vientre apto para la reproducción. Y el toro sigue siendo toro. Estos cambios de categoría por año se tienen que hacer en la planilla del Contralor Interno para que en la declaración jurada siguiente cada animal esté en la categoría que le corresponde. ¿Para qué usamos la guía de propiedad y tránsito y la guía electrónica? Vamos a refrescarnos. Es para una compra, para una venta, para un traslado, para una consignación, para devolución de consignación. Esto lo estuvimos hablando ya. Es importante que si se envía a consignación un animal y no se vende, el consignatario debe hacer una guía de devolución de consignación para que el animal vuelva a la propiedad y a la tenencia del productor. Y después guía de exportación. Estas son las más comunes. Después hay un sinnúmero de guías que pueden hacerse, pero no son tan comunes. Desde el 2006 conviven dos sistemas, hasta el momento, que son la trazabilidad grupal y la trazabilidad individual. Por la trazabilidad grupal usamos la guía de propiedad y tránsito en papel, en formato grupal, con registro de la marca fuego. Y en la trazabilidad individual solicitamos primero el preembarque para movimientos y después generamos la guía de movimiento electrónica, que es en formato individual. Aquí va identificado cada animal en forma individual. Vamos a ver qué son los puntos importantes a revisar en una guía papel. Bueno, en primera instancia, la serie y número son importantes. El tipo de operación, qué fue lo que se hizo, si fue venta, si fue compra, por ejemplo en este caso es venta de consignación. Después también es importante si es con cambio de propiedad o sin cambio de propiedad. Los dicoses A, que es el dicose del propietario o del propietario y tenedor o del tenedor de los animales. El dicose C, que es el sitio de donde salen los animales. El dicose B, que es el receptor de los animales, que puede ser un propietario o un consignatario, y el dicose D, que es el lugar al cual llegan los animales. Después tenemos que revisar las categorías y las cantidades de animales y las marcas junto con sus registros, registro de marca y el total de animales que corresponden a la guía y a cada marca. El número de autorización de preembarque, la fecha de emisión de la guía. En este espacio debería estar colocada la vacunación antiaftosa y el número de cédula de identidad y la firma de la persona que confeccionó la guía. En el caso de que sea una venta de consignación como también tenemos que ver que hayan guías relacionadas, que son las guías correspondientes a los productores que le entregaron en consignación el ganado a este consignatario que lo vende en este momento. Del otro lado de la guía, de la guía, tenemos que revisar primero los datos del transportista que esté firmado, el sello policial de salida de la guía correspondiente, observaciones del remitente. Aquí se pueden poner algunas modificaciones que puede tener la guía por algún error u omisión de información.
Si hubo inspección en ruta, es otra de las cosas que tenemos que revisar. Y en el caso de ser la guía de llegada, tenemos que ver la fecha de llegada, si hubo observaciones o no, y el sello policial de llegada de esa guía a la comisaría correspondiente. Vamos a ver ahora cuál es el rumbo que sigue una guía papel. Tenemos el remitente, es quien envía los animales, y el destinatario, quien los recibe. El remitente tiene la guía papel con el original, el duplicado, el triplicado y el cuadruplicado. Entonces, lleva a la comisaría, a la seccional correspondiente al sitio, al establecimiento del cual salen, y en la comisaría se sellan las cuatro vías, se le devuelve el cuadruplicado al remitente, se entrega el original y el duplicado para que lo lleve el transportista y el triplicado queda en la seccional. El original y el duplicado viajan con los animales, llega al destinatario, el destinatario lo lleva a la seccional, en este caso puede sellar el original y el duplicado en cualquier seccional del país. No es necesario que lo selle en la seccional correspondiente al establecimiento al cual llegó. Cuando se sella, le devuelven el duplicado al destinatario y el original queda en la seccional. Entonces, el triplicado y el original son enviados por las seccionales policiales a las oficinas de DICOSE y SNIC. De esta forma es el formato de la dinámica de las guías papel cuando se mueve algún ganado. Guía electrónica. Lo primero que tenemos que tener para generarla son los datos de la guía papel. Solicitamos el preembarque, que es la autorización para mover animales del establecimiento, y posteriormente realizamos la lectura. Pero a su vez el preembarque nos da un código de autorización que debe ser colocado en el numeral 7 de la guía papel correspondiente. Después de la lectura, ahí sí se puede generar la guía electrónica. Recordemos que este código de autorización tiene 7 días de validez para confeccionar la guía electrónica. O sea, si durante esos 7 días no se confecciona la guía electrónica, esta guía papel queda anulada definitivamente. Vamos a ver ahora el control de la documentación cuando recibimos o cuando entregamos ganado. Egreso de ganado. Cuando los animales salen del establecimiento, tenemos la guía papel, tiene que ser igual a la guía electrónica, que tiene que ser igual a la cantidad de animales movidos y tiene que ser igual a la factura si esta existe. ¿Cuáles son las documentaciones de salida y qué debemos hacer? Primero, se debe sellar la guía en la seccional correspondiente al predio de salida. El triplicado queda en la comisaría, entregar el original y duplicado al transportista, el cuadruplicado se archiva y completar la planilla de Contralor Interno con los datos correspondientes a dicha guía. ¿Qué hacemos cuando ingresa ganado al establecimiento? Tenemos la guía papel, que tiene que ser igual a la guía electrónica, que tiene que ser igual a los animales recibidos y tiene que ser igual a la factura si esta existe. ¿Qué es lo que tenemos que controlar en el ingreso del ganado? Que los números de DICOSE estén correctos, que la cantidad y la categoría de animales coincida con los animales recibidos, la fecha de emisión de la guía papel, que exista el código de autorización y que esté correcto, que exista el sello policial de salida, ver las observaciones del remitente para ver si no hay ninguna corrección a los datos originales de la guía y lectura del ganado. Esto normalmente no se hace, pero la recomendación es que se debe leer porque muchas veces pasa que los animales recibidos físicamente no coinciden con los que vienen en la guía electrónica. Entonces, si nosotros no hacemos una lectura del ganado que recibimos en el momento de llegada al establecimiento, cuando vayamos a venderlos o cuando vayamos a hacer algún evento, vamos a darnos cuenta que los animales que tenemos en el campo no son los que teníamos en la guía electrónica. Entonces ahí vamos a tener un problema
porque esos animales no van a estar registrados como que estén en nuestro establecimiento. Esto es muy importante para evitarnos problemas futuros. Recibido el ganado, completar la planilla del Contralor Interno con los datos de la guía, sellar el original y el duplicado en la comisaría, para lo cual tenemos un plazo de 6 días de recibido el lote. El original queda en la comisaría y el duplicado se archiva en el establecimiento o en, donde corresponda. Vamos a ver ahora algunos ejemplos de errores u omisiones en las guías. En este ejemplo vemos que falta el tipo de operación y si es con cambio o sin cambio de propiedad. Esto no puede estar vacío, tiene que tener información. Ejemplo 2. Vamos a ver acá que los dicoses B y D terminan en 86. ¿Ven? En la guía papel. Si vamos a la guía electrónica, vemos que los dos números terminan en 68. O sea que acá la persona que escribió la guía papel cruzó los números y puso 86 en vez de 68. Esto provoca un problema bastante importante porque la guía electrónica va a referirse a un número de DICOSE y la guía papel a otro número totalmente diferente. En el ejemplo 3 vemos que en la cantidad de animales en la guía dice 17, pero si vemos en observaciones del remitente dice queda uno en el lugar de origen por falta de capacidad. O sea que en vez de viajar 17, viajaron 16 y ustedes van a recibir 16 animales. En el ejemplo 4 tenemos el DICOSE B, lo ven aquí, que es OO1608212. Y si vemos la guía electrónica, el B es 107 71 43 91. Se equivocaron en el DICOSE B. Entonces, también aquí vamos a tener un problema importante porque una guía va a referir a un número de DICOSE y la otra guía a otro número de DICOSE. Todos estos datos son muy importantes porque hacen al futuro de la identificación de los animales que tenemos en el establecimiento. Estos controles son muy importantes y debemos ser muy rigurosos en todas estas actuaciones. Bueno, terminamos por este video. Seguimos más adelante. Muchas gracias.